A lo largo del tiempo, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y más han tenido que ocultar su historia. ¿Qué pasa cuando el silencio se rompe? Yo soy Ana. Y yo soy Virginia. Y esto es Fuera del Closet. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Closet. Estamos muy emocionadas por estar aquí hoy con ustedes nuevamente. Hoy estamos aquí las dos juntas porque del otro lado tenemos una invitada muy especial. Muy especial, es mi mamá, se llama María, algunos de ustedes ya la conocen, otros no, pero además de ser mi mamá, es abogada, es paracaidista, es una mujer valiente, berraca, que nos ha enseñado que el amor supera cualquier desafío. Me encanta presentársela, así que estés acá hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí, muy orgullosa de estar aquí con ustedes dos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene mucho que ver con el orgullo y es cómo fue todo ese proceso de tener una hija que sale del closet, enfrentarse con un montón de miedos, pero además cómo decides superar esos miedos y qué pasa en tu vida a partir de eso. ¿Cómo cambia todo? Tute, que es el apodo que le tenemos en la familia, voy a referir a ella así. Cuéntanos primero quién eres tú, cómo te defines, qué haces en tu vida. Cuéntanos quién es Tute como mujer, más que como mamá. Bueno, mi nombre completo es María de la Luz Arbeláez. Soy mamá de dos hijas, Ana y María. Soy abogada, tengo de hobby y de pasión los deportes extremos y específicamente el paracaidismo, que me ha ayudado mucho a enfrentar los miedos. Pero sobre todo soy una mujer feliz, felizmente casada por segunda vez, con muchas pasiones, me encanta viajar, me encanta la vida, me encantan los amigos, pasar tiempo con mis hijas en todas sus etapas de la vida y ahora en la vida adulta pues comparto mucho con ellas y también ahora con Virginia. ¿Cómo era tu vida, digamos, antes de ser mamá? ¿Cómo te soñabas? Si sí te lo imaginabas, ¿cómo querías ser mamá? Bueno, yo al principio no quería ser mamá, yo al principio solo quería, digamos, estaba muy enfocada como en mi éxito profesional y muy enfocada como en mí misma y no pensaba en ser mamá, pero me casé y realmente muy rápidamente el papá de Ana y María, mi esposo en ese momento, quería tener hijos y tuvimos a Ana, que fue una experiencia pues increíble y yo ahora cuando veo muchas mamás primerizas, teniendo su bebé, todo lo que compran, todo lo que preparan. Me acuerdo que yo tenía una maletica donde tenía todo su ajuar y la sacaba y la volvía a empacar y la sacaba y la volvía a empacar varias veces en la semana para ver las cositas. Pienso que nos preparamos mucho para ser mamás y papás, nos reinventamos, nos rehacemos. Tenemos muchos miedos, nos alimentamos bien, el embarazo es duro, es difícil, aprendemos, leemos, invertimos todo nuestro tiempo, todo nuestro cariño en esa experiencia de convertirnos en papás y me sorprende mucho ahora, después del tiempo, con los años, ver cómo toda esa preparación y todo lo que queríamos para nuestros hijos cuando son chiquitos, que somos super mamás y super papás, que no les puede faltar una merienda saludable o que no les puede faltar su almuerzo o que no les puede faltar un saco porque les da frío, como a través de los años, cuando vamos lidiando con nuestra propia vida, con nuestros propios miedos, con nuestras propias dificultades y tragedias, como que todo lo que queríamos para ese bebé se nos va olvidando. Queríamos libertad, queríamos felicidad, queríamos que ese niño o esa niña se comiera el mundo. Y cuando ellos van creciendo, y lo veo mucho ahora en las mamás muy jóvenes, vemos que cuando ya enfrentamos la adolescencia o ya enfrentamos las decisiones de la vida adulta, como que nos atrincheramos en nuestros miedos, todo eso se nos olvida y empezamos a pensar que les va a tocar la vida muy difícil, que se van a enfrentar a muchos miedos, que queremos que sigan un patrón específico, queremos que sigan unas reglas que nosotros mismos cuestionábamos cuando éramos jóvenes y nos volvemos como a enfrascar en una serie de, digamos, de patrones y de creencias que no eran lo que queríamos cuando soñábamos y cuando estábamos teniendo ese bebé. He pensado mucho casualmente en estos días cómo ser mamá y papá implica una evolución propia de vida y no es fácil. Porque uno empieza con todo el entusiasmo, con todas las ganas, con toda la energía que uno tiene, pero a través de la vida y del propio sufrimiento, eso va cambiando. Entonces van cambiando los miedos, van cambiando las cosas y cada uno hace lo que puede. Pero ¿cómo es que al principio, cuando le pegan a mi hijo o a mi hija en el jardín,
una mamá o un papá se va como una fiera a regañar a la profesora, al niñito, a la mamá, a defenderlo contra el mundo entero. Y como cuando crece y un hijo nos confiesa algo como su orientación sexual, entonces ahí sí nos importa más qué va a decir la vecina, qué va a decir la tía, qué va a opinar el mundo exterior. Y yo creo que es una transformación que nosotros mismos tenemos como papás y mamás, lo que nos sirve volver a ver a nuestro hijo adolescente o ya adulto como ese bebé que quisiéramos tener y para el que nos preparamos. Qué lindo, me parece de verdad demasiado tierno. Te fuiste por el lado que queremos enfocar el episodio y que creo que va a ayudar a muchísimas mamás. Esta pregunta es para las dos, que nos cuenten un poquito más sobre su relación. ¿Cómo crece Ana, digamos, como acompañada de ti? ¿Cómo, qué recuerdan de esos momentos de ser mamá primeriza y de ser también la primera hija, que son cosas como súper claves? Y cómo eso se empieza a encaminar más adelante hacia lo que Ana decidió como compartir contigo en un primer momento, que fue su orientación sexual. Bueno, Ana siempre ha sido la niña del papá, siempre ha sido muy, muy parecida a su papá, muy cercana a su papá, pero siempre ha sido desde muy chiquita una mujer muy madura, muy avanzada a su tiempo, era más madura que todos sus compañeros de colegio, era más madura que todos los niños de su edad y siempre desde chiquita, pues, todos los hijos son maestros, todos los hijos son maestros y yo eso lo he venido entendiendo más también con los años y los hijos que más dificultad nos dan son todavía más maestros porque nos están mostrando algo en la vida. Pero yo siempre, desde que Ana era chiquita, yo estaba aprendiendo algo con ella. O lo que estaba de moda, o las canciones de moda, o que se estaba usando y que no, o qué palabras decir y que no para no parecer tan vieja. Siempre me estaba aportando, siempre me estaba enseñando algo y yo nunca he estado en la posición de yo soy mamá, yo sé más que tú. Siempre he estado aprendiendo, me gusta mucho aprender y la verdad es que siempre ha sido, pues no sé cómo la vea ella, pero yo siempre pienso que ha sido una relación mucho más de estar yo apoyándola como digamos en un segundo plano y ella más aprendiendo, siendo ella misma y siempre ha sido muy autónoma, aunque sí veo que hubo un antes y un después, claramente, pero ella siempre ha sido muy autónoma, muy madura y con mucha convicción sobre lo que ella quiere y cree. Es muy bonito escuchar eso porque yo crecí toda la vida sintiéndome muy escuchada por mi mamá. Y la mamá, o por lo menos a mí me pasa, mi mamá es muy chévere, es una mujer bonita, es amable, sonriente, es exitosa. Y que una mujer a la que tú admires tanto te escuche y te pregunte, no, ¿qué canción de Patito Feo está chévere? No sé, o sea, qué falda me pongo, cosas así desde muy chiquita. Le da una voz a uno, pues como en decisiones importantes más adelante en la vida. Y creo que eso fue lo que me abrió de pronto la puerta a la confianza para después tener una voz para contar cosas más importantes. Ella se siente desde atrás, pero mi mamá, lo que ella dijera, lo que ella hiciera. O sea, Virginia puede dar fe de que todos los planes que a mí se me ocurren es porque los hacía chiquita con mi mamá, o porque a mi mamá le gustan, o porque me recuerdan a ella. Entonces sí, me sentí muy apoyada todo el tiempo. Siempre supe que no éramos la misma persona, como que hay hijas y mamás que son igualitas y les gusta vestirse iguales y quieren seguir la carrera de sus mamás y todo, y eso también nos enfrentó. Yo no siempre fui la más querida y más chévere en todos los momentos, pero me sentí escuchada y finalmente la maternidad no se trata de poner a tu hija o a tu hijo a vivir los sueños tuyos, sino lo que has hecho, que ha sido qué sueños tienes, te imaginas para tu vida y cómo te puedo apoyar en eso. Creo que ha sido el regalo más bonito de la vida. Bueno, y de lo que yo tengo conocimiento, Ana fue muy noviera. Y si eran muy cercanas, te contaba de los novios que tenía, de las veces que se enamoraba de los niños en el colegio o algo así, como por saber si esperabas o no esta salida del closet por parte de ella. Digamos que yo siempre he admirado a Ana en muchos temas, siempre fue una estudiante brillante, siempre fue muy amable, uno le decía, Ana, haz esto, sí, sí, ya lo voy a hacer, nunca decía que no, no lo hacía, no hacía caso, pero siempre era amable y siempre decía que lo iba a hacer, y así no, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy nos tiene engañadas. Mi esposo me dice, tú deberías ser como Ana, que dice que sí lo va a hacer, no lo hace, pero dice que sí lo va a hacer. Entonces, ella no es una persona de conflicto y eso, digamos que hace un poquito más fácil las cosas. Sobre si lo veía venir o no,
de todas maneras, yo sentía que había algo en el relacionamiento que Ana tenía que no era ella. O sea, cuando ella tenía novios, nunca la vi enamorada de un novio. Me parece que tenía los novios como por tenerlos. Los novios estaban enamorados y ella no. Nunca la vi enamorada. Mi esposo me decía, ella está enamorada de la idea del amor, pero ella no está enamorada de esa persona. Y yo lo veía y lo pensaba igual. Además, la veía tratando de seguir como unos modelos, digamos, de buscar relaciones de personas parecidas a su papá. Es decir, yo no soy ella, pero pienso que ella decía, si yo tengo un novio, repito este modelo, a lo mejor y me va a encajar y va a estar bien. Y es lo que muchas personas hacemos en la vida. Y creo que todo lo que hoy pasa, de ir a terapia, de buscar ayudas, de ver en este tipo de podcast la vida de otra gente, nos ayuda a hacer muchas reflexiones sobre eso, sobre que siempre que estamos buscando pareja, pues la estamos buscando desde nuestros miedos, desde nuestras inseguridades. Entonces, muy seguramente ella estaba buscando pareja desde su miedo de lo que sentía. Y escuchando unos podcasts anteriores, pues de ellas, como que lo ratifiqué. Tenía miedo de lo que sentía, entonces estaba buscando la seguridad de lo que conocía, ¿no? Entonces, nunca la vi enamorada, pero además nunca la vi encajando tampoco tanto en lo social, en su colegio. Y yo veía que había algo que no era ella. Yo no tenía claro exactamente qué era, pero veía que no encajaba. Y adicionalmente en la pandemia y un poco después de la pandemia, también vi que ella, pues sí, estaba en su adolescencia y tal, pero pasaba mucho tiempo en su cuarto, pasaba mucho tiempo, digamos, aislada de la familia y veía que si estaba estudiando medicina o lo que fuera, siempre ha sido muy consagrada con su estudio, la veía sola, la veía en su mundo interior y la veía alejada y la veía sola. A pesar de tener una relación buena y cordial, no la veía cercana. ¿Sientes que dependía de ella, obviamente en su totalidad, o también era responsabilidad de pronto tuya o del papá o de tu esposo, el hecho de que Ana de pronto tomara como el paso siguiente en decirles, bueno, me identifico de esta forma y esto es lo que me tiene a mí, me hace sentir tímida y lo que me tiene de pronto un poco aislada de la familia? Yo creo que todos los papás y mamás de adolescentes vivimos ese proceso, o sea, que los adolescentes se cierran en su mundo, que sus amigos son su mundo entero, son su todo, y que los papás pasamos a ser un poco como el soporte y como un poco proveedores, pero que su mundo de confianza no necesariamente está dentro de la familia primaria. Pero hoy, digamos que soy mucho más consciente de que esa realidad pues se profundiza más cuando hay una persona que además de la adolescencia está luchando con su identidad de género, con sus preferencias sexuales diferentes y se está sintiendo diferente. Porque esa es una adolescencia más difícil, es una adolescencia en donde no solamente te estás redescubriendo, reafirmando, descubriendo qué personalidad quieres tener, conflictuado con todo lo que conoces hasta ahora, porque esa adolescencia pues es romper con todo lo que has venido siendo hasta ahora para crear tu propia personalidad, sino que además pues estás confrontándote con un montón de temas, como si esto sí está bien, como si estoy haciendo mal, como quienes tengan la influencia religiosa, si estoy pecando, si voy a desilusionar a mis papás, si estoy haciendo mal, si esto no está correcto. Entonces, algo que haría distinto sería haberme preguntado un poco más y ahondado un poco más en qué está pasando. No dejarla tanto en que pasara esos malos momentos, sino a lo mejor indagar un poquito más por qué venía esa situación. Pero pienso que no era que no tuviéramos nada de comunicación, sino que pues ella tenía una capa protectora y tuvo distintas etapas, unas etapas donde salía un poco más de fiesta, otras etapas donde prefería ir más a grupos católicos, otra etapa donde... Y yo estaba ahí como viendo cada etapa y como dejándola, pero volviendo hacia atrás, hoy en día pienso que yo sí tenía suficientes mensajes y suficiente información como para haber ahondado más. Y esto le puede estar pasando a muchos de ustedes, a muchos de sus papás. Creo que los papás en el fondo lo sabemos, solo que no queremos indagar. A raíz de todo lo que hemos vivido, etcétera, he conocido la historia de muchas personas, he visto muchas familias pues que rechazan a sus hijos, etcétera, o que en la familia, después de que la persona o el hijo se atreve a salir de closet, no se vuelve a hablar de ese tema. Y el hecho de ignorarlo no va a cambiar nada, va a empeorar todo. El hecho de pretender que no pasó,
el hecho de no volver a hablar de ese tema, el hecho de viva su vida como la tenga que vivir fuera de la casa, pero aquí usted es como yo digo que tiene que ser, o de romper ese vínculo y echar a la persona a la casa y no volverse a hablar. Nada de eso, nada de eso va a cambiar lo que ese hijo o esa hija siente. Nada. Lo único que va a hacer es que lo va a arrojar a un mundo muy peligroso, un mundo muy cruel, y lo va a arrojar a ese mundo solo, inseguro, con la autoestima muy disminuida, y lo va a arrojar uno al mundo para que sea presa fácil de abuso, de relaciones tóxicas, de otras vías de escape que pueden ser muy graves, de alcoholismo, drogadicción, ansiedad, depresión, suicidio. Si ese hijo o esa hija que está siendo honesto con nosotros y nos está diciendo, creo que mi vida va por aquí, mis gustos van por aquí, nosotros viéramos ese pequeño bebé que tenemos en nuestros brazos, a lo mejor y actuaríamos diferente, a lo mejor y ya dejaríamos a un lado el ego, la rabia, unas creencias que perfectamente podemos cuestionar y no lo enviaríamos al mundo sin ese apoyo primario, que es el apoyo, digamos, de la familia y que todos necesitamos mucho para enfrentarlo y que las personas de género diverso o de orientación sexual diferente necesitan todavía mucho más. Finalmente igual llegó el día, ¿no? En el que yo pues sentí la confianza, siempre la sentí, pero cada proceso es distinto. Fuiste la primera persona en la familia a la que decidí contarle. Sentí que lo recibiste con todo el amor y sobre todo toda la responsabilidad de lo que implica la figura de una mamá, porque es un momento que es decisivo en la vida de una persona y en la vida de una niña, porque es la primera vez que lo estoy contando. La reacción que tú fueras a tener iba a marcar mi vida y mi relación conmigo misma, con mi orientación sexual de ahí en adelante, y lo hiciste muy bien. Pero entiendo también que eso puede despertar muchas cosas en ti, como persona, como mujer, como mamá también, que en ese momento pues no expresaste necesariamente. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿A quién acudiste? ¿A quién llamaste? Pues una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que expresa, porque aunque no me había preparado para ese momento, aunque tenía muchas formas de saber qué podría pasar, pero sí me tomó un poco por sorpresa. Y creo que a muchos papás les puede pasar que tienen miedo, tienen dudas, y si tienen dudas, muy probablemente hay algo que no saben todavía, ¿no? Porque los papás y las mamás siempre sentimos y presentimos todo sobre nuestros hijos. En ese momento sentí que te tenía que apoyar y que tenía que dejar de lado mi impresión, que tenía que dejar de lado mis miedos, mi angustia, pero pues te abracé, lloramos, pero los días después y las semanas después sí vino como un trabajo personal mío de decir, bueno, le va a tocar enfrentar muchas cosas, le va a tocar a lo mejor y luchar con una cosa más. No es solamente ser mujer, abrirse en un mundo muy competido y todavía con muchas ideas un poco machistas, donde a las mujeres en el mundo profesional yo lo he vivido. Yo tuve que abrirme paso, mi mamá fue una de las primeras mujeres profesionales en Colombia, a mí me tocó abrirme paso a codazos en un mundo de hombres. Entonces dije, no solamente le va a tocar difícil profesionalmente, no solamente le va a tocar difícil siendo mujer, no solamente le va a tocar difícil si quiere formar una familia, ser mamá, sino que además estar esto. Entonces además le va a tener que explicar al mundo cuáles son sus gustos, además le va a tener que explicar al mundo cuáles son sus preferencias y se va a tener que enfrentar a comentarios, a críticas, a ofensas. Y eso yo sé que le duele a todos los papás, pero no es excusa para no apoyar. Probablemente el apoyo no fue full desde el principio, sino que todavía yo estaba luchando con sentimientos, con creencias, con cosas. Nunca he sido homofóbica, pero de todas maneras la educación que uno recibe lo permea más de lo que uno cree. Las cosas que uno disfraza de miedo o de impresión son educaciones que lo permearon a uno más de lo que uno cree. Entonces, no sé, hablé con mi esposo me dijo, ¿cuál es el problema? No, no veo ningún problema. Hablé con tu papá. Creo que es un poquito el proceso cuando uno sale del closet, porque cuando uno ya acepta, pues se siente muy libre. Cuando uno ya deja de luchar contra algo que es así, yo veo muchos papás, porque además he vivido esta experiencia de cerca con amigas que son mamás, que tienen hijos gays, y veo
mucha lucha, como si de una lucha interna de los papás fuera a venir algún cambio. Veo relaciones de pareja que se dañan porque uno de los hijos dice que es gay. ¿Qué están haciendo los papás luchando contra una realidad que es así? O sea, en la vida, en general, la aceptación creo que es lo más importante para ser felices, pero además hay que documentarse. O sea, la aceptación, a ver, si yo creo que es algo, enfermedad anormal, pecado, pues tengo que leer, informarme, superar mis miedos y ser superior a la situación. Pero es que ser mamá y ser papá es eso, es ser superiores a la situación. Nadie está preparado para un parto, nadie está preparado para una lactancia, nadie está preparado para una adolescencia. Pero hay que prepararse, y para los giros que dan los hijos en la vida, no solamente, digamos, de orientación sexual, sino de me voy a vivir a otro país y no nos vamos a ver en años. O escogí de compañero o de compañera a la persona que no te gusta. Y te guste o no, voy a estar con esa persona. Entonces, entre más rápido en la vida aceptemos, menos sufrimos, y creo que esto se aplica para todo en la vida. En ese momento, ¿sentiste algo bueno o algún alivio? Definitivamente el miedo nubló todo. No, sentí miedo de parte tuya. O sea, nunca me imaginé que tú, que eras una persona muy segura de sí misma, muy madura siempre, hubiera estado guardando un secreto tanto tiempo. Me impresionó mucho ver el miedo en tu cara. Y eso hizo que yo cambiara rápidamente a ser esa mamá que le pegan a la niña en el colegio, cuando está chiquita. O sea, ver tu miedo me hizo sacar, o sea, como una leona dentro de mí. Y dije, o sea, no vas a sentir este miedo. Tú hablabas de un antes y un después. ¿Fue ese momento? Mucho después, con los meses, etcétera, cuando ya empezaste verdaderamente como a salir del closet, cambiaste la personalidad. Te volviste una persona, una mujer mucho más segura, una mujer mucho más feliz, notoriamente más feliz, más segura de sí misma, en todo, en la forma de vestirse, en los planes, en tus preferencias de querer ir a una fiesta o no, en el hecho de no tener la aceptación de algunos amigos o amigas en el colegio, cosas que durante años muy seguramente te han atormentado, el hecho de no pertenecer. Cuando tu familia te dio ese soporte, es como que te hubiera podido entregar hacia el mundo para que brillaras. Y eso sin necesidad de ser pública, ni de estar en redes, ni de nada. Solamente para la vida normal. Y mi esposo me lo decía mucho. O sea, me decía, Ana, es otra persona. Es como si fuera una mariposa que abrió sus alas, y yo pienso mucho hoy en día en esa transformación a mariposa que vivió Ana, y digo, si tu familia te dice que está mal, que te vas a condenar, que no eres mi hijo, que se acabó mi hijo, hoy se murió mi hijo o mi hija, yo siento que en vez de que salga una mariposa, pues vas a mandar a un gusanito herido al mundo, que no puede volar, que no puede brillar, porque ni siquiera se acepta a sí mismo, porque la verdad es que los papás somos el reflejo de digamos, del mundo emocional de los hijos. Y si uno no tiene un reflejo de admiración por parte de sus papás, hay personas que duran la vida entera, o duramos la vida entera queriendo que nuestros papás nos admiren. Y eso es un trabajo que nunca acaba, eso es remando contra corriente, remando contra corriente. Y la vida sí es muy difícil. Pienso mucho en todos los seguidores, las seguidoras que comentan que están en el closet, que su familia no los apoya. Y pienso mucho que si algún papá o alguna mamá viera, por ejemplo, este podcast, y pensara en que de ese pequeño cambio que él haga depende todo el futuro de su hijo, y depende todo el futuro de esa hija, de si va a brillar o no, de si va a ser feliz o no, de si va a poder comerse el mundo o no, y depende de ella o de él, de ese papá o de esa mamá, estoy segura de que lo pensarían más de una vez. ¿Tú te qué has aprendido en este camino que te ha tocado recorrer algunas veces sola, otras veces con Ana, con tu esposo, con el papá de Ana? ¿Qué es lo que más te marca que ha sido un gran aprendizaje? He aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas sobre la diversidad de género, era una absoluta ignorante. He aprendido muchas cosas sobre la vida en general.
sobre la aceptación, sobre cómo nuestra felicidad verdaderamente depende de nosotros, depende de aceptar las cosas, de no luchar contra corriente y de cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios valores para darle apertura y cabida a cosas nuevas. A mí me ofusca un poquito hoy en día cuando la gente dice, ay, ya, la gente se está pasando, esta juventud se está pasando de experimentar, siento que ya están experimentando mucho, siento que esto de las lesbianas y los gays, siento que esto es moda, ya es por probar, y todo esto de LQGTB más, QI, Y, todas las siglas, siento que ya nos están invadiendo con todo esto. Y a mí me molesta un poco ahora, después de tanto aprendizaje, porque de ninguna manera pienso que esto es moda, de ninguna manera pienso que esto es, yo estoy una tarde desprogramada, entonces voy a ver si, voy a experimentar a ver si soy gay. Pienso que es un camino muy duro, muy difícil y que los adultos pasamos muy ligero, muy rápidamente, muy despectivamente sobre el proceso que está viviendo un joven, porque se está descubriendo y a veces se está descubriendo con el ingrediente de descubrir una sexualidad diferente y de sentirse diferente. Eso es pasar muy ligero y calificar esto de moda. Esto no es ninguna moda, es un camino muy difícil y es un camino muy duro, de mucha soledad, de mucho miedo, mucho pánico, de mucha ansiedad. Y nadie está aquí por moda, y nadie está aquí porque me aburrí ni por experimentar. Son dudas, son inquietudes reales y es un momento solitario de mucha angustia. Y también he aprendido que mi experiencia puede ayudar a otras personas. He aprendido que el verdadero sentido de ser mamá y ser papá es que nos regalan una vida o dos o tres para que nosotros la cuidemos en sus primeros años, transmitamos algunas enseñanzas o valores que creemos en ese momento tener, a veces equivocados, a veces válidos, porque son los con los que, en los que creemos, y que después lo que tenemos es que reinventarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos como personas para poder tener una relación saludable con nuestros hijos. Pero eso no se acaba. Eso no se acaba cuando los hijos se van de la casa a los 20 años, bueno, en Colombia más tarde. Eso no se acaba cuando ellos ya construyen una familia o tienen una pareja. Eso no se acaba nunca, porque la relación madre-hijo va a ser para siempre. He aprendido el verdadero sentido de la maternidad. Y el verdadero sentido de la maternidad es ser mejor persona a través de esos grandes maestros de vida que son los hijos. Creo que te has dirigido mucho a otros papás que puedan estar viviendo un proceso similar y eso es invaluable. O sea, estás ahorrando una parte del camino, obviamente a cada uno le corresponde como papá, pero qué ganas como de mandárselo a todos los papás. Pero nos ven también mucho del otro lado, como esa niña o esa mujer que se está cuestionando las cosas, que de pronto no recibe el apoyo de su familia, que esto definitivamente pues quiebra algo dentro de uno. Pero tú misma has sido testigo, no solo con nosotras, sino sobre todo con otras mujeres que has conocido en este proceso, que es posible brillar y es posible romper la propia crisálida y volverse una mariposa y ya sacar la berraquera de donde no la hay. ¿Qué mensaje tienes para esas personas? Es que me parece que has dicho algo clave en la vida. Es que en la vida si uno no se rompe, no crece. O sea, si uno en la vida no se rompe muchas veces, no crece. Si uno en la vida no se enfrenta a saber que está en una mala relación, pues no se da contra el piso y no dice, aunque esto me vaya a doler, me voy. O si uno está en una carrera profesional o en un sitio donde tiene un mal ambiente, donde es ultrajado o acosado, y sigue ahí por miedo a romperse, por miedo a defraudar, no avanza. O sea, creo que la clave de la vida es no tener miedo a romperse en lo emocional, en lo físico, en el alma, porque cuando uno se rompe va a seguir en su zona de confort, en donde cree que le está mostrando al mundo la familia feliz. Y hay personas que de verdad prefieren no romperse y no romper esa imagen de familia feliz que tienen para no defraudar al vecino, al pueblo, a la sociedad, a mi mamá, a mi tío, a mi vecina, que en últimas no importan frente a la felicidad de un hijo o una hija. Creo que la clave es perder el miedo a romperse.
Y estoy segura que muchos de ustedes piensan cuando uno le da esta noticia en una casa a unos papás, a unos hermanos, sí está soltando una bomba, soltando una bomba, esa es la verdad. No hay que tener miedo a romperse, porque de las rupturas es de donde la gente renace y esa es la vida. No solamente cuando uno suelta una bomba como esas, sino cuando uno se separa o cuando uno decide cambiar de vida por algo o cuando uno decide irse a otro país a empezar de ceros porque cree que eso puede ser una alternativa. Es decir, perder el miedo a romperse creo que es un mensaje muy importante y perder el miedo a herir a los demás, porque entonces no queremos que mi mamá y que mi abuelita sufran, que sufra el que tenga que sufrir, pero la vida tiene que ser honesta y tiene que ser sincera y el amor tiene que demostrar que es superior a todo. Porque si esa familia está construida verdaderamente con una base de amor, lo va a superar. Si esa familia está construida meramente de apariencias o de qué dirán o de cómo nos ven, seguramente les va a costar más. Tal vez sí en este proceso y encuentran el amor, pero si la base es el amor, que se rompan las veces que se tenga que romper. Yo creo que nosotras ya sabemos la respuesta con todo lo que nos has dicho, pero hoy eres la mamá que soñaste ser después de no querer ser mamá para Ana y para María. No, no, siempre soy la mamá que quiero ser, al contrario. Todos los días me cuestiono, todos los días cuando pierdo la paciencia, cuando me ofusco, digo, recuerdo la crianza respetuosa, recuerdo que ya son adultas, que no tengo que estar. No, no, ser mamá es algo que no, y yo puedo parecer aquí como que conozco las respuestas, no las conozco, sigo aprendiendo, sigo luchando contra mis propios demonios, sigo luchando contra mis propias ofuscaciones, contra mi rabia, en cosas chiquitas, en cosas grandes, sigo luchando para que no me duela que ellas sigan haciendo su vida. Entonces, no sé, si no las veo en un tiempo largo, porque Ana está en turnos o está no sé qué y no podemos vernos, sigo luchando porque, claro, yo digo porque yo no le hago la falta que ella me hace, pero esa es la vida. Yo digo, mi mamá no me hace falta, ya, entendí. Ella no, yo no la veo hace un mes, no le hago falta, ok, yo no veo a mi mamá hace mes y medio y tampoco me hace falta. Entonces, creo que seguir luchando para tener nuestra propia vida y saber que nuestra vida es la nuestra y la de nuestros hijos es la de nuestros hijos y que nosotros estamos ahí para apoyar, no para vivir la de ellos y no para que nos estén agradeciendo ni por haber sido mamá, ni por haber sido papá, ni por haber dejado nada por ellos. Entonces, esa en general, independiente de tener una hija gay o no, independiente de eso, como mamá o como papá, algo que me ha enseñado la vida es hacer mi propia vida sin descuidar a mis hijas y sin descuidar el ser mamá, pero hacer mi propia vida. O sea, nunca, siempre he tenido un pánico a tener que decirles a mis hijas, por ustedes estuve en una relación que no quise. Por ustedes viví en un país que no quise vivir. Por ustedes trabajé en algo que no quería. Porque no fue por ellas. Fue por mi miedo a no romperme, a no cambiar, a no ir más allá, a no pedirle más a la vida, a no arrancarle más a la vida. Pero usamos a los hijos como excusa. Y eso es un peso para los hijos y es una injusticia. Porque eso viene de la propia incapacidad y del propio miedo y no de los hijos. Nadie que tenga hijos tiene ninguna limitación para hacer nada en la vida. Puede ser feliz, puede realizarse, puede tomar sus propias decisiones. Yo veo algunas amigas que ya en la edad que tenemos dicen, ahora sí me voy a dedicar a mí, ahora sí me voy a dedicar a... Y yo me quedo como, ¿qué ahora sí? O sea, ¿ahora sí qué? No aplacen su vida. Así como ustedes no pueden decidir ni con quién están ellos, ni qué van a hacer de su vida, ni pueden hacer nada para cambiarlo, tampoco aplacen su vida. Creo que todo está dicho. No sé si Ani quieres agregar algo. Muy emocionante porque parte de ser esa mamá que yo realmente percibo como perfecta es no serlo, es no ser perfecta, es atreverse a fallar, es permitirse ser vulnerable en estos espacios, no solo porque nos ayuda a sanar a nosotras, sino porque todas las personas que nos están viendo
tener un refugio en ti finalmente, porque mientras llega la palabra de aliento de sus mamás o de sus papás, aquí estás. Y para nada, o sea, yo quiero decirles que no me siento ni la persona perfecta, ni la mamá perfecta, ni creo que tengo las respuestas. O sea, me creo una persona en aprendizaje. Y creo que eso es lo que somos todos, personas en aprendizaje y en evolución. Pero al menos démonos la oportunidad de cuestionar y de evolucionar, de escuchar, de sentir necesidad, de ser empáticos, de no juzgar tan a la ligera a la juventud, a la generación G, Z, Y, millennial. No, no, es muy fácil juzgar y es muy difícil evolucionar como persona. Sé y tengo absoluta certeza de que soy totalmente imperfecta, pero eso creo que me da una ventaja y es el querer seguir mejorando y estar abierta a la vida. Este ha sido un episodio maravilloso. Pueden ver mi cara durante todo el episodio, estaba embobada. Me parece de verdad muy bonito, muy valioso. Gracias a las dos, gracias a Tute por tomarse el tiempo, el espacio de venir, de conversar con nosotras y con ustedes también. Y gracias a Ani también por prestarnos a su mamá un rato, que estoy segura que no solamente es la mamá de ella, sino la mamá de muchos que necesitan y que quieren también siempre recibir como ese calor de familia y ese calor de mamá que muchas veces en estos procesos tan difíciles de salir del closet y demás no es tan fácil. Los queremos mucho, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos la próxima semana.